Tal como el mar con su infinito concierto de espuma abre sus aguas y toma el aliento de la roca que esculpe en días y noches. Así, con iguales destellos, asoman las huellas en el sendero del tiempo. La luz de la memoria. Contar lo que Cuba guarda y no olvida. Saber de un suceso. Saber del mundo. La luz de la memoria. Porque la historia también se ve en sonido. Hola, buenísimas noches. El programa hoy, La Luz de la Memoria, visita a Ricardo Alarcón de Quesada. En estos últimos días, cuando los revolucionarios latinoamericanos lloran el deceso de un luchador que parecía eterno porque tenía una resistencia colosal, Rafael Cancel Miranda, pues sin duda el primer lugar que uno tiene que acercarse es Alarcón. Alarcón no fue casualidad que fuera el primer cubano en firmar el libro de condolencias en la misión de Puerto Rico en La Habana, y por eso estamos aquí. ¿Por qué Alarcón? Bueno, entiendo, buenas noches Alarcón, entiendo que la misión de Puerto Rico quiso que usted fuera el primero, pero usted también fue el primero en estar allí a la hora de la apertura del libro de condolencias. ¿Por qué? Bueno, quizás Rafael y yo éramos muy amigos de hace bastante tiempo, eso lo sabían los compañeros de la misión, por supuesto, y yo había estado realmente las últimas semanas al tanto de su situación. No sé cuántas veces al día hablábamos por teléfono con su esposa, con su hijo, incluso con él. Estaba lúcido, hablaba en los últimos tiempos. Mira, es algo así que de esas cosas que se te quedan grabadas en la memoria por siempre, ¿no? Rafael Cancel Miranda era eso que el Che avisoró como el hombre nuevo. Sí hubo un hombre nuevo, un hombre capaz de ponerse por encima de todas las cosas, de luchar hasta el último instante y hacerlo con una energía, con una vitalidad realmente impresionante. Es Rafael Cancel Miranda. Tú hablabas con él cuando él sale del hospital, unas cuantas semanas antes de su fallecimiento, porque lo desahuciaron, o sea, no podían hacer más nada por él, sencillamente que se paraba para su casa a morir en paz tranquilamente, ¿no? Cuando yo hablé con él, la impresión que me digo más grande, que me iré con ella toda la vida, es que era como alguien que te estaba levantando el ánimo a las demás personas, a pesar de que él sabía que se estaba muriendo, que le quedaba un poco ya, pero esa cosa que él le repetía mucho, pa'lante, pa'lante, fue la última frase que él me dijo. Es realmente una persona impresionante cuando tú repasas su vida, por cierto, muy vinculada a Cuba. Aquí él tuvo que irse de Puerto Rico en los años 50. Aquí fue donde encontró refugio. Trabajó en el túnel uno de los túneles. Trabajó en la construcción de uno de los túneles, creo que aquí del río de Almendar. Por supuesto, cuando llegó el golpe de Estado de Batista, enseguida cambió la situación para él, lo persiguieron y tuvo que irse de aquí. Es realmente impresionante cómo además pasó una buena parte de su vida en las peores prisiones de los Estados Unidos, en los lugares de máxima reclusión, Sing Sing, esta que está allá en la famosa, allá en California, Alcatraz, o sea, los lugares peores. Un muchacho muy joven que pasó por todo eso,
Yo recuerdo que... ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Ya en la lucha por la descolonización de Puerto Rico en la ONU? Bueno, es una cosa que hay que recordarla. En 1979 es como se produce la liberación, la salida de ellos de la prisión, un proceso muy complicado con el que tuvo mucho que ver Cuba. Sí, realmente fue así. Fue en cierto sentido como un canje, aunque fue hecho con mucha elegancia. Cuando yo pienso en eso, estaba revisando hoy los documentos desclasificados de aquella historia. Hay un libraco enorme que publicaron en Puerto Rico, cuando está todo eso desclasificado, todos los documentos de aquella época. Decía que fue elegante y sí, discreto, ¿no? Fue elegante, fue discreto, porque déjame contarte cómo pasó la cuestión. El presidente era entonces James Carter. Carter era un hombre que siempre levantó como bandera la cuestión de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Un día se anuncia la decisión del presidente de conmutar la sentencia de Oscar Collazo, que estaba preso desde 1950 por el asalto a la Casa Blair, que era la Casa Blanca en ese momento, y los 4 compañeros que participan en la acción del Congreso en el 54. Carter decide ponerlos en libertad a todos ellos. Hay uno al que no pudieron ponerlo en libertad, que había salido antes, que es Andrés Figueroa Cordero, porque Andresito estaba muy enfermo de cáncer. Y los norteamericanos son muy pragmáticos. Tener un enfermo en una prisión le cuesta a la prisión, le cuesta al Estado, y es mejor soltarlo. Entonces Andresito lo soltaron antes para que muriera tranquilamente y a costa de su familia, de sus amigos, y no del sistema de prisión norteamericano. Pero en fin, volviendo a Carter. Carter anuncia eso. Yo recuerdo que él tiene una comparecencia con la prensa y un periodista le dice: sí, pero dígame, señor, es que da la casualidad que acaban de llegar a Miami unas personas que habían sido presos en Cuba como agentes de la CIA. Y Carter dijo: qué bueno por ellos, sus familiares, que puedan celebrar la Navidad juntos. ¿Hay algún problema con eso? ¿Sabes? Los liquidó, cambió. Es interesante como tú ves como la política norteamericana y el estilo, el modo de hacerla ha ido decayendo con el tiempo, hasta llegar a la vulgaridad imperante hoy, ¿no? Pero, ¿cómo yo conozco a Rafael? En el año 79 fue una sesión especial de la Asamblea General de la ONU. Ya yo no estaba en la ONU, yo termino en la ONU justamente ese año. Pero regreso en la delegación con Fidel. Fidel va ahí como presidente del Movimiento de Países No Alineados. El histórico discurso. Exacto. La sexta cumbre se había celebrado en La Habana ese año, octubre del 79. Fidel va a Naciones Unidas a hacer su discurso. Tuvo, como siempre decía él, ¿no?, millones de entrevistas, reuniones, conferencias de prensa, en fin. Ya al final, cuando teníamos más nada que hacer, cuando teníamos listo todas las cosas para irnos, los puertorriqueños que habían salido soltados por Carter, salieron, fueron a varios lugares por ahí, en definitiva llegaron a Nueva York esa noche. Yo me acuerdo que Fidel dijo que no se iba a Nueva York hasta que no se reuniera con ellos. Y así fue. Yo tuve que ir caminando. La misión de Cuba en la ONU está en la avenida Lexington,
Las siguientes, Park Avenue, una avenida muy de las más encumbradas de Nueva York, en una doble vía, pero desde la Misión hasta allí estaba todo tomado por la policía de Nueva York, no podía circular nadie, nada. Yo tuve que ir caminando hasta Park a recoger a los compañeros y llevarlos hasta la Misión. Cuando terminamos la reunión, entonces Fidel dijo, no, ahora entonces sí nos podemos ir y nos fuimos salimos de despedir a los puertorriqueños en la misión de Cuba en la ONU, salimos para el aeropuerto con Fidel. Por cierto, allí en Park Avenue me encontré a Lolita Lebrón. Yo la conocía de vista, ¿no? De verla en los periódicos. Sí, pero Lolita, una de sus amistades más cercanas, de las pocas amistades que ella mantuvo mientras estaba en una cárcel de máxima seguridad presa en Estados Unidos, era mi esposa. Margarita. Margarita. ¿Por qué? Pues son estos rasgos de Fidel Castro que no se conocen lo suficiente. Cuando nos íbamos para Nueva York, en el año 66, Fidel le encargó específicamente a Margarita una tarea. Digo, tú tienes que ponerte en contacto con Lolita Lebrón y escribirle, ver cómo tú te ligas con ella, porque lo peor que hay para un preso es la soledad, el aislamiento, sentir que alguien fuera de la prisión se interesa por él, etc. Bueno, fueron años en que ella se las arregló con las pocas personas que iban a ver a Lolita, porque uno de los más conocidos era un obispo jesuita puertorriqueño, Antulio Parrilla. Antulio era jesuita, obispo, pero más independentista, conocidísimo en Puerto Rico como un activo de luchador por la independencia. Y su sobrina Carmencita, que también ellos siempre pasaban por Nueva York antes de ir a ver a Lolita donde fuera. Y le llevaban una carta de Margarita, recibían de ella. Cuando yo llego a Park Avenue aquella noche 79, Lolita cuando me ve me dice, ¿cómo está Margarita? Oye, como hablando así de una cosa bien... Como si fueran amigos de toda la vida. De toda la vida, una cosa increíble. A mí eso me impresionaba mucho porque te revela unas características de Fidel poco conocidas, que es el sentido humano, de esa sensibilidad por la... Ya le digo, a mi esposa le digo, esa tarea, tú tienes que localizar a Lolita Lebrón. Yo, por supuesto, escribí al embajador de Cuba en la ONU una carta a la prisión, no la iban a llevar. Ella se las arregló a través sobre todo de los Parrillas, para mantener ese vínculo con... Otra cosa que si me permite te lo digo, tú sabes lo que le dijo Lolita cuando llegó a la misión, cuando vio a Fidel. Digo, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Porque ella... Y Fidel entonces, con una gran paciencia, cariñosamente le explicaba que era muy importante para ellos que estuvieran afuera, que les continuara la lucha, etc. Pero Lolita rechazaba categóricamente la idea de ser canjeada por ningún agente de la CIA, por ningún espía, por nada de eso. Aparte de que Lolita les creaba un problema a los yanquis terrible. En aquel momento era la mujer presa política de más tiempo en el mundo. Yo estaba revisando los papeles desclasificados de eso, porque tuve la diferencia de lo que era Estados Unidos entonces, la porquería que es ahora. Los varios informes de la gente del Departamento de Estado, incluso uno de Brzezinski a Carter, donde le dice, nosotros no podemos seguir siendo el país que tenga a la mujer presa política más tiempo encarcelada. Pero el problema es que ella no acepta la libertad si no salen con ella todos sus compañeros. Entonces es muy simpático porque hay varios mensajes que dicen, Alarcón llegó a Nueva York
Yo volvía de aquí, de Cuba. La semana que viene seguramente está planteando el lío de los puertorriqueños y Lolita. Hay varios mensajes, yo me divierto leyéndolo ¿Son documentos desclasificados que están ¿dónde? ¿En la biblioteca de Washington? Bueno, eso que te tengo, te lo voy a enseñar después, son unos volúmenes así enormes que un académico puertorriqueño lo desclasificó y publicó relacionados con Puerto Rico. Todo es con Puerto Rico y Estados Unidos, Cuba, etcétera. Y es un libro muy, muy interesante. Básicamente son documentos, no son... Porque ellos tienen esa práctica, ¿no? Que te van desclasificando después que pasa un largo periodo, 20, 30 años, y desclasifican, por supuesto, con las tachaduras, sí, con las correspondientes, como todos los de Posada. Editado, como dicen ellos. Pues fue así, y nosotros salimos de la misión de Cuba en la ONU, despedimos al puertorriqueño y salimos para el aeropuerto y para acá, para Cobita la Bella. Si tengo un hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre, empapo mis himnos con luz de su aire, tiñó mi bandera también de su sangre. Si tengo un hermano, si tengo un hermano, si tengo un hermano, hermano de suerte, hermano de vida, de historia y de muerte, no mido sus años, su poca fortuna, no mido su facha ni mido su altura. Si tengo un hermano, si tengo un hermano, si tengo un hermano, hermano de sueños, hermano de bala, hermano de empeño, le entrego mis libros, le entrego mis manos, sin un humillante recibo de pagos. Si tengo un hermano, si tengo un hermano, Fidel fue además siempre un luchador consecuente por la independencia de Puerto Rico, desde los tiempos de la universidad, desde los tiempos en que él, como yo también, mucho después, dirigimos el Comité por la Independencia de Puerto Rico de la FEU. Tuvo siempre eso como una de sus prioridades, jamás transigió con ellas. Hablamos muchísimo de eso, de todas las presiones que eran enormes. Esa es una tarea que les dejó Martí, ¿no? Claro, sí. Era un mandato. Un mandato histórico, algo que había que... Pero que además, hay que decir también, para ser justo con la historia,
que incluso en la República de Cuba, con la excepción de Gerardo Machado y de Fulgencio Batista, más o menos, los gobiernos republicanos cubanos trataron de ser más o menos consecuentes con esa tradición. Ya te mencioné que Rafael encontró refugio aquí en Cuba. Cuando Privo era presidente. Llegando a Batista, por supuesto, se acabó. Como don Pedro estuvo en Cuba al principio de la República, ayudó a fundar la Sociedad Cubana por la Independencia de Puerto Rico. ¿Quién la presidía? Enrique José Barona. Era vicepresidente de aquella república. Aquella república tenía muchos vicios, muchas falencias, muchas cosas, pero también tenía algunas. Era tan fuerte el sentimiento, la identidad entre Cuba y Puerto Rico que tuvieron que manejarlo más o menos, mantenerlo en alguna medida. Hace poco se publicó, bueno, aquí salió la edición cubana, el libro sobre Carlos Muñiz Varela, el asesinato de Carlito. Y que yo escribí el prólogo para ese libro. Sí, cómo no. En el prólogo yo señalo una cosa que es muy interesante. Son unas declaraciones de Luis Muñoz Marín en los primeros días de enero del 59, donde Muñoz, que era gobernador, era el gobernador de Puerto Rico, promotor del Estado Libre Asociado, toda esa porquería. Muñoz estaba muy preocupado porque al triunfar una revolución en Cuba, lógicamente esos sentimientos y esa solidaridad entre las dos islas iba a adquirir una mayor fuerza. Y a él le preocupaba por lo que había ocurrido antes. No se refería, por supuesto, al periodo de Batista. A la independencia. Por lo que había habido, las confusiones, los errores que existen entre los cubanos sobre el caso de Puerto Rico, qué sé yo. ¿A qué se refería Muñoz? Yo lo explico en el prólogo. En el año 1949 se acaba de crear la OEA. La OEA tenía un problema pendiente. Eran los estados americanos, pero en América había colonias de otros países, europeos, etc. Y entonces se plantea por algunos la cuestión de la liberación o la independencia de las colonias europeas. Doctrina Monroe. Es para mí, pero no. Y fue Cuba la que planteó la independencia de Puerto Rico en el año 49. Fue una batalla diplomática campal que duró todo el año 49, en la que Cuba se quedó aisladita. La Cuba de Carlos Priego, no la Cuba de Fidel Castro, la Cuba de Carlos Priego, que estuvo representada en esa comisión. Se daba una sesión de la Comisión Americana de Territorios Dependientes, que era el nombre que tenía, en La Habana, para definir qué hacer con los territorios. Y entonces Cuba planteó la independencia de Puerto Rico. Empezó una batalla campal. Los yanquis presionaron que la comisión no se definiera y consultara a los gobiernos en las capitales. Por supuesto, tú te imaginarás cuál fue la reacción de la inmensa mayoría de los gobiernos en las capitales, con la única excepción de la Guatemala de Arévalo y la Argentina de Perón. Cuba se quedó sola, pero se quedó hasta el final. Y estamos hablando de Carlos Priego. Yo una ocasión en Casa de las Américas, hablando de esto, yo decía, mira, yo nunca fui auténtico y estoy muy viejo para estas alturas venirme a convertir en auténtico, pero que es muy importante que esas cosas se conozcan, la historia en su integralidad, porque nos está indicando que el deber de Cuba de apoyar la independencia de Puerto Rico, que viene desde José Martí, no es un invento de los castristas, no es un invento que hemos hecho ahora para molestar a los yanquis.
más o menos con altibaja, con consecuencia, en consecuencia, lo mantuvieron todos los anteriores porque no podía ser de otra forma. Cancel Miranda es un poco una síntesis de ese espíritu entre las dos islas. Ahora él está en Mayagüez, ya debe llegado, estará en el camino para las últimas ceremonias y mañana será el entierro. Ahí va a estar con 2 banderas, la de Puerto Rico y la de Cuba. Usted también la tiene, de cierta manera, no tiene la de Puerto Rico, sí. Pero usted como cubano también siempre ha tenido, iba yo a preguntar, nunca se ha contado suficientemente por qué se parecen tanto. Las 2 banderas. Sí. Bueno, porque de hecho, yo no sé, yo creo, en Puerto Rico se publicó hace poco algo sobre esto. Las dos tienen que ver con las tendencias anexionistas, de acercarse un poco al modelo de la bandera americana, pero al final terminan representando una oposición a esa dependencia. No, yo no creo que sean anexionistas en lo absoluto. Bueno, Narciso López se dice... Pero eso es otra cosa. Narciso López, pero también esa fue la bandera de Joaquín Agüero. Claro. Fue la bandera de los independentistas de mediados del siglo pasado, del siglo XIX. Yo creo que la bandera de Puerto Rico surge de lo que se llamaba la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. O sea, era parte integrante del mismo movimiento. Entonces ellos escogen la misma bandera de Cuba, invirtiendo los colores. Me imagino que esa haya sido la lógica. Es posterior, la bandera puertorriqueña a la nuestra. Sí, y surge así, surge desde las entrañas del Partido Revolucionario Cubano, que era el Partido Revolucionario Cubano que buscaba la independencia de Cuba y la de Puerto Rico. Y a ese mandato histórico era tan fuerte, tan sólido, que durante la República Neocolonial, con todas sus defectos, con todas sus porquerías, realmente se mantuvo hasta cuando los nacionalistas se sublevan, con la insurrección del 50. El gobierno de Cuba, de entonces, otra vez tengo que mencionar a Carlos Perio, le mandó una carta abierta a Muñoz Marín, pidiendo garantías para la vida de don Pedro y de los nacionalistas, etc. El Congreso de la República de Cuba acuerda enviar una delegación a Puerto Rico a bregar por la libertad de los patriotas. Una delegación del Senado y la Cámara de Representantes de aquella república, donde había personajes, algunos de ellos famosísimos en la corrupción y los tipos salen de La Habana, llegaron a Miami para seguir viaje a San Juan. En Miami los metieron presos y los votaron para Cuba. Y al llegar a La Habana hicieron declaraciones muy fuertes condenando a Estados Unidos y reclamando la libertad de los presos nacionalistas puertorriqueños. Es decir, ¿por qué yo insisto en esto? Porque realmente hay que tener mucho cuidado con lo que significa la memoria y sacar las cosas del olvido, porque se puede perder la verdadera dimensión de muchas cosas. Eso explica por qué Fidel Castro no se puede ir de Nueva York sin hablar con los nacionalistas. Eso explica por qué nos metimos en ese enredo con Jimmy Carter y al final se logró la liberación de los compañeros. Y es por eso que por ahí seguimos todo el tiempo. Rafaelito, además, después que él salió y después pasaron ya recuperó su libertad y demás, tuvimos mucha comunicación.
Entre otras cosas, él me ayudó mucho en el tratamiento del caso de los 5 compañeros. Él siempre estaba muy preocupado con él conocía muy bien las prisiones por dentro, porque sobre todo el caso de Gerardo, me dice, mira Gerardo, cualquier día se aparece un preso supuestamente loco o supuestamente enajenado, lo que fuera, y lo agrede, lo mata. O sea, el mayor peligro en la prisión americana son otros presos que las autoridades de la prisión pueden usar para castigar a alguien. Imagínate tú, Gerardo, acusado de asesinato en primer grado de 4 personas. Cualquiera coge y lo intenta. Lo que pasa es que Gerardo es un lince, es más o menos como Rafael, y se las agenció para pasar por las peores prisiones de Estados Unidos, igual que Rafaelito, y pasar indemne, y llegar a, como llegó, con plena vitalidad. Él me contaba, Cancel, en alguna entrevista me contó, que siempre vio que había un plan en las prisiones para modificar la actitud de los presos. Sí. Ahí tiene un nombre incluso en inglés. Y él se propuso que nunca tocaran su conciencia. Y es un hombre que también en la prisión crece como político. Sí, es un caso realmente admirable, es como un modelo, como arquetipo de lo que es por eso decía el hombre nuevo, es un hombre capaz de ponerse por encima de las peores circunstancias, porque Rafaelito se metió largos años en las peores prisiones de los Estados Unidos, pero salió poeta, escribió como 19 libros después que estaba en libertad, activísimo en todas las campañas, las actividades y las luchas en la isla, hasta el último momento, y cuando ya estaba desahuciado por los médicos, y él lo sabía, cuando yo estaba nada más que esperando la hora de su muerte en su casa, Rafaelito se dedicaba a darle ánimo a sus compañeros, a sus amigos, a decirle, pa'lante, dale, echa pa'lante, mantente en pie, qué sé yo. Yo nunca me enteré que estuvo tan enfermo, porque lo que yo recibía de Cancel eran poemas y textos. Claro, muy activo, constantemente, todos los días había algo que entraban por el correo de cosas de él, pero él estaba, entre otras cosas, perdió la vista, y estaba ya al final, ya te digo, cuando él me lo dijo su esposa y su hijo, que ya el hijo estaba en la casa, que no había más nada que hacer con él. Entonces, pero de todas maneras, tú quieres hablar con él, padre. Hey, ¿qué pasa, mi gente? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué sé yo qué? Ahí, tú sabes. Entonces, te parecía que si no, esto no puede ser verdad, esto no es un hombre que se está muriendo. No. Así era hasta, claro, ya al final se fue haciendo mucho más. Alarcón, hay fotos tremendas de los encuentros con Fidel, donde su familia de usted y los 4 del asalto al Congreso y los boricuas en general de todo el movimiento independentista comparten como familia. Sí. Para ellos, y particularmente lo sé que para Cancel, venir a Cuba era como lo que puede significar para cualquiera ir de vacaciones a una isla paradisíaca, ¿no? Era como una necesidad, lo decía. Es como que en Cuba cojo oxígeno, creo que tampoco distinguió, nunca separó a Puerto Rico de Cuba, era la misma cosa para él. Sin embargo, él en el determinado momento, bueno, primero tuvo que sortear, él venía por Santo Domingo, luego cogía un ferry, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa realmente con el pasaporte y todo lo que hace Cancel para no dejar de venir a Cuba y al mismo tiempo no responder a las autoridades yanquis porque él se negaba a ser ciudadano norteamericano? El problema es que en Estados Unidos
hasta que llegó la cosa esta de la ley patriota y la cuestión después del 11 de septiembre, los norteamericanos viajaban sin pasaporte. Una cosa que, por cierto, que muchos cubanos no conocen. La mayoría de los norteamericanos nunca han tenido pasaporte. Creo que el 10% solo tiene. Muy pocos norteamericanos, porque el norteamericano no viaja tanto. O viaja dentro de. Viaja dentro de Estados Unidos muchísimo, pero... El mundo es eso. Exacto. Entonces, durante mucho tiempo, tú entrabas y salías, una identificación, la clásica, la que más usan en Estados Unidos, De conducir. era la licencia de conducción. Y por lo tanto, no había que usar un pasaporte. Cuando ellos establecen que para salir de Estados Unidos hay que sacar un pasaporte norteamericano, a partir de ahí Rafael dejó de viajar. Porque para él era una cuestión de principio el no reconocer la ciudadanía norteamericana que le fue impuesta en 1917 por el Congreso de Estados Unidos, que no fue un reclamo de los puertorriqueños, fue al revés. La legislatura puertorriqueña entonces se opuso, pero se la impusieron. ¿Por qué se la impusieron? Para mandarlo a la guerra. Todas las guerras que ha estado Estados Unidos, del 17, cuando entra la Primera Guerra Mundial, le dan la ciudadanía y mandan a miles de puertorriqueños a pelear en la guerra. Y después en la Segunda Guerra Mundial igual. Entonces, a partir de ese momento, para tú salir de Puerto Rico, tienes que hacerlo con un pasaporte de los Estados Unidos de América. Eres puertorriqueño. Y él, por supuesto, nunca aceptó eso. Se mantuvo como era él, en cosas que no había forma de hacerlo transigir con los principios, con las cosas vitales. Rafael fue siempre... Ahora, ¿cómo podía entrar a Cuba sin pasaporte? Pero es que no puedo ir más a Cuba. Sí, pero antes entraba a Cuba sin pasaporte. Ah, no, sí, claro. Tenía la credencial de patriota boricua. Porque sabía, por supuesto, se le recibía con todos los honores, independientemente de que no tuviera pasaporte. Para nosotros no era indispensable que tuviera el pasaporte. Como venían norteamericanos, y posiblemente vengan todavía a veces. Bueno, ahora no pueden porque para salir de Estados Unidos tienen que tener su pasaporte. Pero venían norteamericanos sin pasaporte. A Cuba y a todas partes. Eso era normal. Pero a partir de ahí, esa fue una de las medidas restrictivas, de las represivas que han puesto en Estados Unidos después de toda esta cuestión de la llamada lucha contra el terrorismo, en fin. Pero cuénteme, en esas charlas que parecen tan familiares, donde está Fidel, está su familia, están ellos, ¿qué se hablaba? Mira, Fidel, imagínate tú, hablar con Fidel, hablar de cualquier cosa. Él tenía mucha información, mucho conocimiento de la situación de Puerto Rico y la de esos compañeros. Pero a la vez también tenía curiosidad, tenía deseo de saber cómo eran las condiciones de vida en las prisiones, etcétera, etcétera. Y había de todo, Mira, Oscar Collazo, por ejemplo, que fue un hombre que fue condenado a pena de muerte primero, por una campaña internacional, hasta el Papa intervino y se le conmutó por cadena perpetua, que es el que estaba preso del 50. Oscar se hizo una de las personas más cultas, más instruidas que yo he conocido en mi vida, porque leyó incansablemente, leía cualquier cosa en la prisión, aprendió idiomas, estudió literatura, política, filosofía, era increíble. O sea, tú puedes hablar con él de cualquier cosa. Irving Flores, igual que Andresito Andrés Figueroa Cordero, eran muchachos muy humildes, eran gente de extracción muy de abajo, digamos,
y más bien modestos, de pocas palabras. Lolita era un volcán de ideas y de sentimientos y de cosas. ¿Y era tan bella físicamente como se veía en las fotos? Ya cuando ya la conocí ya era algo mayor, pero siempre fue una mujer muy bella. Cuando el asalto a los hechos del Capitolio, sí. el Congreso, es una muchacha muy joven, muy bonita, que es la jefa del grupo ese, la que dirige ese comando. Que hieren pero no matan a nadie. No, matan a nadie. Entonces ya lo dijo, yo no vine a matar, vine a morir. No vine a matar, vine a morir por Puerto Rico. Y Rafael, por su parte, es de una familia de Mayagüez, donde está ahora mismo, patriota. Su padre era un independentista conocido en Mayagüez. Eso él tiene en la sangre, digamos, llegaba el germen, Del cimarrón, del criollo boricua. Y del independentista, del patriota. Lo fue siempre desde... Pero sobre todas las cosas, repito, para mí lo más impresionante es esa capacidad de entrega, de dar, hasta el punto de su mayor ocupación al final de sus días era ayudar a los demás a afrontar el momento de su muerte. Que eso, vaya, se dice fácil, pero yo la última conversación que tuve con él, que fue por teléfono, unos días antes de que ocurriera esto, y que francamente, si no fuera porque yo sabía lo mal que estaba, yo pensé que había una confusión, que alguien estaba equivocado, porque él hablaba exactamente como si estuviéramos aquí conversando en el patio de mi casa, con una naturalidad, con vivacidad, con energía. Ahora, Alarcón, se va a Cancel Miranda, que puede decirse que se va del mundo físico. Evidentemente sus ideas, su ejemplo no van a irse, yo creo que van a multiplicarse, pero uno siente que la causa puertorriqueña, la causa por la independencia por la que usted mismo luchó en representación de Cuba y sigue luchando, lo ha hecho toda la vida, desde sus años en la FEU, como recordaba, lo hizo Fidel, lo hace Cuba, sin apartarse ni un minuto de esa línea, que es un legado de Martí, como habíamos comentado. Pero uno siente que es una causa que se va diluyendo en el tiempo, que parece que llega y no llega, que hay rebeldías, que hay acciones en el sentido de repudio al presidente que viene y tira papel sanitario humillando a los boricuas, o todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y uno siente que la causa puertorriqueña de la independencia todavía le queda mucho tiempo. Bueno, no todo el mundo es colonia de los Estados Unidos de América. No todo el mundo es colonia de la mayor superpotencia de la historia. Y además en este momento con este ser humano, no voy a calificar porque no hay calificativo para describirlo él, en la presidencia. Pero yo estoy seguro que en este momento está el pueblo de Mayagüez completico en la calle. Como lo estuvo de San Juan, salió la caravana, pasaron por Ponce en el sur y siguieron hasta el oeste, en el extremo oeste, que es donde están en este momento. Si tú ves las reacciones de la gente en Puerto Rico, desde el cardenal hasta el último sindicalista, la inmensa mayoría, incluso de los políticos, esa es la única excepción, el grupito más servil de los anexionistas. Quitando eso, incluso algunos de ellos creo que han dicho palabras de respeto, de reconocimiento para Rafael,
porque es verdad que es una lucha que ha sido difícil, que ha sido complicada, que lo es, pero vamos a ver, ese es el vaso, la parte medio vacía, vamos a ver la parte medio llena. Ahora en América Latina se habla mucho de la lucha contra el neoliberalismo, contra las privatizaciones, contra toda esa política. Amiga mía, hace unos cuantos años nadie hablaba de eso, pero en Puerto Rico hubo grandes huelgas que impidieron la privatización de varios servicios públicos que todavía siguen en manos del Estado. Nadie hablaba de eso, no estaba de moda, no estaba en los medios, no estaba en la agenda mediática, pero los puertorriqueños pararon eso, como pararon las pruebas en Vieques, en Culebra, etcétera, etcétera. Poniéndose como escudo. En este momento, además, se ha llegado a un punto que es definitorio, muy claro. Desde Obama para acá, tanto el Poder Ejecutivo norteamericano, como el Congreso de los Estados Unidos, como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, han dicho formalmente que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que no es un territorio asociado, ni que es libre, ni la cabeza un guanajo. Lo han dicho con todas las letras. Para colmo, este señor llegó y con su famoso tiradera de papel higiénico, todavía los humilló por encima de todo eso, con la terrible cuestión de la deuda que tiene Puerto Rico, que no hay quien la pague. ¿Qué llevó a que el gobierno de Estados Unidos estableciera una junta de control fiscal, que ¿cómo se llama? Inmoral totalmente. Pero que es realmente la que administra la isla. Hace rato que el Estado Libre Asociado no existe, que desapareció por defender los intereses de los bonistas, de los acreedores, etcétera, etcétera. Pero es de manera que ya el tema, en su plano, digamos, teórico, propositivo, está resuelto. Nadie lo duda que es así. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que decía Albizu, ¿no? Valor y sacrificio, que eso es la patria. Valor y sacrificio fue Albizu Campos y es Rafael Cáncer Miranda. No todos, quizás, no todo el mundo esté dispuesto siempre al heroísmo, al sacrificio, o tenga las mismas posibilidades de expresar su valor, etc. Pero te repito, difícilmente hay algún puertorriqueño que no haya salido a las calles de San Juan, que no haya salido a saludarlo en el camino hasta Ponce, que es del norte al sur de la isla, y en el camino de Ponce hasta Mayagüez, donde llegaron ya hace algunas horas, como estará en el cementerio de Mayagüez. ¿Por qué hacen eso? Porque se ven reflejados en alguien que fue capaz de sintetizarlos, de expresarlos a ellos de un modo mejor que el que cualquiera de ellos puede hacer. Eso hace que realmente su presencia vaya a ser perenne en la conciencia de los puertorriqueños. Yo estoy seguro que este hecho terrible, como fue la desaparición de un amigo muy querido, va a ser como un aldabonazo que mueva y que haga, que conmueve muchas conciencias en una isla que no tiene otra salida. Yo no sé mucho, escribí un articulito basado en mi viejo amigo Juan Bosch, que fue presidente de República Dominicana. Publicó en Cuba, por cierto, en su tiempo exilado aquí en la época anterior a Batista. El artículo de Juan se llamaba Una isla a la deriva, y describe lo que era el Estado Libre Asociado y la situación colonial de Puerto Rico, y da una imagen de ese escritorazo que era Juan Bosch. Dice que arriba es como un barco que está a la deriva, que ha perdido rumbo.
arriba en la cubierta, en los camarotes, están los que administran el barco, los que lo conducen, que no saben qué hacer con. Abajo, en las bodegas del barco, está la gente humilde, los de abajo, los pobres, los ofendidos, los humillados, etc. En un momento dado, los de abajo subirán hasta la cubierta, tomarán control del barco y así la isla llegará a su destino. Eso lo escribió Bosch imagínate tú, en el tiempo exilado en Cuba, tiene que haber sido a raíz del proceso del Estado Libre Asociado, años 50, 51, por ahí sería. ¿Qué escribió Ricardo Alarcón en el libro de condolencias en la misión de Puerto Rico? A ver si me acuerdo. Digo, como siempre, tú a la vanguardia. Espéranos. Pa'lante hasta la victoria siempre. Gracias, Alarcón. Nos quedan deudas de diálogo más sobre Puerto Rico, pero sin duda hemos estado en el hogar de Ricardo Alarcón de Quesada, sin duda el cubano que más cerca, junto con Fidel, ha estado siempre de la causa boricua, por eso el primero en firmar el libro de condolencias en la misión de Puerto Rico en La Habana. Hasta un nuevo encuentro en nuestro espacio, La Luz de la Memoria, en que seguramente Alarcón volverá para hacernos otras historias que hay por ahí. Me han contado que Juan Mari Brás le decía al nieto de Alarcón, Ramón Emeterio, porque había nacido el mismo día que Betance. Sí, el mismo día exactamente. Así le decía a Ricardo José Juan. Juan Mari Brás, que es otro grande, muy amigo, por supuesto, de Rafael Cáncer Miranda, mayagüezano también como él, y un gran patriota que mucho hizo por Puerto Rico y por Cuba. Y que también se vincula a Cuba como víctima del terrorismo. A su hijo lo asesinaron también como asesinaron a Carlito. A Carlito. Sí, a Chagui, el hijo de Juan, lo asesinaron incluso para eso, en ese momento Juan era el candidato a la gobernación por los independentistas. Buscaban desestabilizarlo, sacarlo de quicio, digamos. Y por cierto, ahora que hablamos de todo eso, cuando Obama es electo presidente de los Estados Unidos, o sea, noviembre del año X, ¿no? La primera vez. En 2008, ¿no? Sería 2008, sí. La primera vez. Sí. En Estados Unidos y en Puerto Rico las elecciones son el mismo día, que tiene que ser un martes laborable para que los trabajadores no puedan votar. Bueno, el martes de noviembre del 2008, en que gana Obama la presidencia en Estados Unidos, pierde la persona que iba de candidato por el Partido Popular Democrático, o sea, los Estados Libristas, pierde las elecciones en Puerto Rico y va a ganar, va a tomar el poder el sector anexionista. El gobernador saliente le manda una carta pública al presidente electo Obama, en la que le dice: mire, yo llevo años bregando con el FBI para que entregue las pruebas que tiene el FBI sobre los asesinatos de Carlos Muñiz Varela, de Santiago Mari Pesquera y otros sucesos de ese tipo. Pero a mí el FBI no me hace caso. El gobernador colonial es un come mierda, no tiene ninguna autoridad, digamos. Pero usted sí, usted como presidente va a tener la autoridad, la capacidad de... Yo le pido a usted que se ocupe de todo esto. Es una carta pública. Se le envió el que era gobernador saliente de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, amigo mío. Yo hablé con Aníbal después de eso y le pregunté: ven acá, Aníbal, ¿y qué pasó con
plagio ni acuse de recibo. Incluso le consulté, ¿tú crees que se puede? Debo seguir hablando. Habla de eso cada vez que tú puedas. Porque nos tiraron a basura, absolutamente nada. Cuando Obama va a Puerto Rico a buscar chavos, buscar plata para una campaña electoral, la siguiente, alguien le pregunta. Y el gran profesor de Derecho Constitucional dice, bueno, esas cosas tienen sus trámites, que se dirijan a no sé qué, la oficina, no sé qué carajo. O sea, realmente... esa es la colonia. Exacto. Y no es solamente que esté a la deriva, sino que el maltrato, el tratar de meterle en la cabeza a la gente que ellos son inferiores. Esa es la clave del colonialismo. Lograr dominar la mente del colonizado. Por eso, si hay un mérito enorme en la vida, es alzarse desde una colonia a ser un personaje, un luchador social y revolucionario como fue Maribra y como es Rafael Cancel Mirán. Por eso te repito que es el nuevo hombre. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos con música, celebrando la vida de Rafael Cancel Miranda, que también amó mucho la música, quizás alabanza a Boy Moy, ¿no? Sí, aquel gran poema de Correger. Metro Villarrutia es el director, soy Arlene Rodríguez de Heribet, el realizador es Fran Palacio. Hasta el domingo que viene, La Luz de la Memoria.